Buenos días a todos. Eh, Mi nombre es Lucas Solano, yo soy el gerente de planeación patrimonial. Hoy tenemos un tema que puede ser bien interesante para algunos. Vamos a hablar sobre fideicomisos familiares para y post la crisis. Antes de entrar en materia, quiero contarles que hoy voy a estar yo unos 10, 15 minuticos. Va a estar con nosotros Ernesto Villamizar, el presidente de la fiduciaria. Aquí queremos mostrarles este tema en particular. Yo les voy a contar un poco sobre la compañía para aquellos que no sepan, aunque creo que ya muchos de los que están conectados me conocen. Eh, y contarles una introducción un poco sobre el tema de los fideicomisos familiares antes de entrar ya a darle la palabra a Ernesto. Si les parece, arranquemos de una vez. Simplemente para contarles un poco de Credit Corp, aunque creo que varios de los que están acá lo conocen. Nosotros somos un grupo que está, la holding está en Perú. Somos más de 34.000 colaboradores y tenemos 130 años en el mercado. Tenemos una capitalización bursátil que les voy a mostrar comparada de 18,1 billones de dólares. Son nuestras ramas de negocio. Básicamente tenemos una banca universal en Perú y Bolivia, tenemos microfinanzas en Medellín que se llama Encumbra, tenemos seguros y pensiones, tenemos una AFP en Perú y una compañía de seguros también en Perú, y tenemos una banca de inversión y gestión de patrimonios. Nosotros nos ubicamos. Estamos en distintos países del mundo. Principalmente vamos a comenzar a estar ahora en Estados Unidos. Ustedes saben que estamos en un proceso de fusión con la compañía que compró Credit Corp, que es Ultra Serfinco, los cuales tenían un vehículo bien interesante ubicado en Estados Unidos, en Miami, que va a ser, pues obviamente el grupo iba a ser un vehículo de inversión bastante interesante. Estamos en los países que ven acá: Chile, Perú, Bolivia, Panamá, Colombia y Estados Unidos. Pero es bastante interesante para los clientes tener ese vehículo de inversión en Estados Unidos. Estas son nuestras calificaciones. Tenemos las mejores calificaciones del mercado. Bien importante, son calificaciones que transmiten seguridad de dónde estamos, tanto en riesgo de contraparte, tanto como en la fiduciaria, riesgo internacional de nuestro banco, que es también, tiene muy buena calificación. Realmente es mejor que la de los otros que estamos mostrando ahí, porque Perú tiene una mejor calificación que Colombia. Finalmente, esto que estoy mostrando acá abajo, esta capitalización bursátil es simplemente para mostrarles que tenemos el mismo tamaño de otros bancos de Colombia, de otros grupos de Colombia. Estamos Credit Corp en 18,1 billones, mientras que Bancolombia en 9,5. El grupo debería estar cercano también a esa cifra, pero es para mostrarles el tamaño y qué tipo de compañía es Credit Corp. Obviamente cotiza en la bolsa de Nueva York, lo cual implica que cotiza la acción de la holding, lo cual implica que cualquier acción de alguna compañía impactaría eso, lo cual genera una seguridad para los inversionistas en el grupo. Ahora, quiero contarles, ya entrando un poco más en materia, sobre el grupo y prácticamente sobre Credit Corp Capital Colombia. Hemos venido en un proceso de transformación. Vemos que el acompañamiento al cliente dentro de un modelo de asesoría integral es la clave para continuar creciendo nuestra relación. Por eso hemos creado una serie de áreas de soporte. Esa serie de áreas de soporte, yo estoy acá arriba en la de planeación patrimonial. Algunos de nosotros nos hemos sentado y les voy a contar ahorita un poco más adelante qué se trata esa planeación patrimonial, pero básicamente lo que vemos es una unión entre ese análisis que hacemos sobre la situación particular de los clientes, y nos enfocamos en tres puntos particularmente: protección del patrimonio, planeación tributaria y planeación sucesoral, siendo la planeación sucesoral uno de los temas que más, la verdad, los tres le importa bastante a los clientes: la protección, la planeación tributaria, pero la planeación sucesoral se vuelve un tema muy importante para muchos clientes. Tenemos otra serie de áreas de soporte en donde
tenemos servicios como planeación financiera, en donde se da un enfoque general del patrimonio para ver si esos recursos que tiene el cliente le alcanzan de acuerdo a su expectativa de vida y su estilo de vida también. Ustedes ya muchos han tenido conversaciones con el grupo asesoría, en donde los acompañan en ese proceso de cómo invertir dependiendo de su perfil de riesgo, y una nueva área que se está integrando dentro de este proceso, que es lending, en donde buscamos básicamente prestarle a los clientes con base en los recursos que tienen en la compañía. ¿Cómo hacemos este modelo de asesoría integral? Pues primero, en la parte particularmente de planificación patrimonial y financiera, analizamos en qué momento de la vida se encuentra el cliente. Entonces, dependiendo de esa vida del cliente, muchos clientes tienen o un interés u otro. Sin embargo, a veces es muy curioso cómo algunos clientes de 45 años están preocupados qué pasa si se mueren y cómo quedan sus hijos, ¿cierto? La situación de sus hijos, mientras que a veces nos encontramos con clientes de 92 años que dicen, yo todavía no me voy a morir, entonces yo todavía no quiero hacer ninguna planeación. Entonces, bien interesante ese proceso, ¿cierto? Este es lo normal que ocurre, pero cómo se preparan cada una de esas personas en distintas etapas de la vida para esa planeación. ¿Cómo llevamos esta planeación patrimonial? Básicamente, lo que nosotros hacemos es identificar, proponer, implementar soluciones. ¿Esto qué significa? Identificamos, analizamos cuál es la situación del cliente, proponemos algunas estructuras que, dependiendo de la situación de cada cliente, obvio, acompañado de su abogado en este caso, le dará un visto bueno a esa estructura e implementamos dicha estructura. Ahora, ¿qué es importante dentro de la planeación patrimonial? Nosotros podemos implementar soluciones a nivel nacional o a nivel internacional. Hoy en particular, ¿en qué nos vamos a centrar? En una solución a nivel nacional, que son los fideicomisos familiares, y por eso acá nos acompaña Ernesto. Eh, pero es importante que sepan que tenemos esa capacidad de acompañarlos tanto en soluciones nacionales, jurídicas nacionales, y soluciones jurídicas en el exterior. Es importante, para mí esos tres puntos que ustedes están viendo dentro de la presentación son sumamente importantes dentro de los fideicomisos familiares, dentro del proceso de planeación. Lo primero y más importante para nosotros es la protección. Esto obviamente lo va a profundizar esos puntos mucho más Ernesto, pero que es importante que sepan que siempre es de la familia. Con estas tres aristas. Y estas tres aristas llevan hacia dónde? Bueno, uno, protección del patrimonio, que es uno de los pilares, obviamente, de la planeación patrimonial, ¿cierto? Donde los recursos aportados son embargables, pero ¿qué quiero que piensen? Protección desde distintos puntos de vista. Protección frente a los negocios que yo hago, ¿cierto? Yo estoy poniendo un capital de riesgo ahí y ese es el capital que yo quiero arriesgar. Dos, y este es un tema que también pasa en muchas familias y muchas reuniones que he tenido, me he encontrado con eso, y es protección frente a terceras personas de la familia. Y ahí es donde dicen, mire, yo quiero mucho a mi yerno, pero yo quiero mucho a mi nuera, pero, y entonces nos encontramos con yernos creativos, nueras con ideas y demás, pero esto es simplemente para mostrarles el alcance de la planeación patrimonial usando vehículos como los fideicomisos. Y también protección entendida como confidencialidad, que yo creo que ese va a ser uno de los puntos más importantes de la conversación de Ernesto, ahora que ya le dé la palabra, en esta nueva situación en la que estamos viviendo. Es importante los fideicomisos, en este caso, para planear el futuro. ¿Y cómo lo planeo? Yo establezco reglas de juego, yo establezco cómo funciona y qué quiero que pase en el futuro. Desde reglas tan sencillas como que por lo general nos ocurren, donde yo digo, oye, yo quiero dejar una serie de recursos para, para mis hijos en el futuro, ¿cierto? Para que estudien, para que se compren una casa y que solo se usen para esos recursos. Es de lo que hablamos un poco de planear el futuro. Pero no solo planear el futuro de los hijos, sino planear mi futuro en el momento en que de pronto ya no sea capaz de tomar unas decisiones
en dónde quiero estar el día que ya me quiero retirar, cuando ya tenga una edad o que tenga una incapacidad. Y es importante dejar esa serie de reglas en donde nos ha pasado. Hay clientes que tienen, por ejemplo, protocolos de familia y los incorporamos dentro del fideicomiso. Y finalmente ya hay un tema de, más allá de la protección y de planear el futuro, se invierte en los recursos. La inversión de los recursos tanto en Colombia como en el exterior, has de ser dueño de cualquier tipo de activo y de administrarlo y de invertir esos recursos. Finalmente, ya para dar paso a Ernesto, quiero dejar esta base para que entiendan la conversación que va a seguir de ahora en adelante de qué es un fideicomiso y cómo funciona. Simplemente les tengo un ejemplo de una persona natural o una persona jurídica que tiene una serie de activos, ¿cierto? Estos activos que están acá viendo. Una casa, unos recursos líquidos, un bote. Y desea constituir un fideicomiso. Para hacer eso, tiene que firmar un contrato con algo que es una sociedad fiduciaria. Cuando se firma ese contrato fiduciario, nace a la vida jurídica un patrimonio autónomo. Este patrimonio autónomo es independiente de la persona natural y de la sociedad fiduciaria. Y esto es muy importante que lo tengan para efectos de qué pasa si el día de mañana no está la sociedad fiduciaria en Colombia. Pues simplemente ese patrimonio autónomo busca una nueva casa. ¿Yo qué hago con esos recursos míos? Pues aporto a la sociedad fiduciaria, al patrimonio autónomo, y el patrimonio autónomo me entrega a mí unos derechos fiduciarios. Esto es simplemente para que tengan un poco más claro cómo funciona la figura. Dentro de la planeación patrimonial, como les decía, lo que buscamos es tratar de ayudar a los clientes a lograr esos 3 puntos: protección, planeación tributaria y planeación. En muchos casos lo podemos ver solucionados, especialmente la protección y la planeación sucesoral, dentro de la figura de los fideicomisos. También mi rol básicamente busca es analizar si esto les conviene o si de pronto por alguna situación particular deberían tener alguna estructura en el exterior. Todo eso lo revisamos y ahora sí, sin más, le doy paso a Ernesto para que nos continúe contando. Este era simplemente el abrebocas y ahora sí, Ernesto, le cedo la palabra. Muchas gracias, Lucas. Varias consideraciones. Aquí viene el reto más importante, que es que logramos presentar la presentación. Listo, ya la vemos, Ernesto. Muchas gracias. Es el primer reto porque es el más difícil de esta reunión. Ahora me toca hacer esto. Quisiera corregir a Lucas con todo cariño. Es que él dice que se constituye un fideicomiso en una sociedad fiduciaria. Entonces yo lo corregiría diciéndole en Credit Corp Capital Fiduciaria, con todo cariño. Así es, Ernesto, así es. 3 es para que no nos regañen a Lucas y a mí. Adriana nos recomienda siempre, por favor, que llenen la encuesta. Es muy importante para nosotros, para saber qué hacemos y qué no hacemos. Entonces, vayamos al grano. Un poco de propaganda. Credit Corp Capital Fiduciaria se creó como una fiduciaria nueva totalmente. Queríamos tener una fiduciaria diferente, o queremos siempre tener una fiduciaria diferente, y este es el track record de nuestro crecimiento, donde ven que en número de negocios hemos crecido de manera importante, igual en activos administrados, igual como hemos crecido el fondo a la vista, y igual como tenemos un fondo de pensiones. Y en parte, además de un equipo humano muy experimentado, a nivel gerencial, los 4 gerentes que tenemos suman más de 100 años de experiencia en este negocio, y eso es muy importante porque se vende conocimiento. No me cuento porque daño la estadística. Pero además ofrecemos muchos temas tecnológicos. En esta época es supremamente importante. Hoy todos trabajamos en casa, hoy atendemos a los clientes totalmente por temas digitales, por canales digitales. Por ejemplo, para comunicarse con la fiduciaria hay un WhatsApp corporativo,
la contabilidad es en línea, tenemos vinculación de inmobiliario 100% digital, tenemos un web inmobiliario para los constructores, generamos un portal documental, no me mande papel, mándemelo por el portal, no me mande solicitudes de pagos, usted tiene un portal transaccional. Queremos siempre el mejor servicio. ¿Qué hacemos? Y ahí está, no les vamos a contar todo lo que hacemos, gracias a Dios, pero la fiduciaria es multiproducto. Y multiproducto porque las 28 fiduciarias que hay en el mercado realmente, que seamos fiduciarias, que ofrecemos todos los productos, somos más o menos 14. Si uno se pone a mirar, pues son muchos oferentes de este negocio. Y vamos a las empresas y les ofrecemos fideicomisos, vamos a los desarrolladores inmobiliarios y les ofrecemos también fideicomisos, vamos a las familias y les generamos todo este tipo de estructuras y ofrecemos productos de inversión. Y particularmente en los fideicomisos familiares ofrecemos todo este tipo de productos. No vamos a hablar de cada uno de ellos, vamos a mostrar de alguna manera cómo operan de manera práctica los fideicomisos. En este tipo de charlas siempre digo, si ustedes vienen a buscar respuestas, generalmente surgen mucho más dudas que respuestas y hay todo un equipo detrás para reunirnos y hablar de cada uno de estos temas. Hablemos del entorno y por qué el título de la reunión o de la charla. Hoy tenemos una vulnerabilidad que jamás nos hubiéramos imaginado. Jamás estábamos preparados para eso. Y dentro de muchísimos efectos de la misma es todo lo que va a suceder con empresas en dificultades porque no tienen ingresos, porque como no operan, porque ¿qué le va a pasar? Es que se le va a dificultar el pago de sus obligaciones no solo con el banco, con impuestos, con sus empleados, y además muy posiblemente va a tener que reestructurar. Y eso no es para todos, sino algunas o muchísimas empresas van a tener esto, reestructuración de deuda o van a entrar a ley 1116. Y además las entidades financieras van a tener un problema de cartera marcado. Y va a haber un tema de déficit fiscal fuerte. Ayer la regla fiscal se liberó de alguna manera para apoyar este efecto y eso va a generar también problemas. Y quizás lo más preocupante es que es un efecto dominó. Si la empresa entra en problemas, no le paga la cartera que tiene al proveedor y se genera una consecuencia, una línea de pérdida de valor. Y eso genera más consecuencias todavía que ustedes conocen, desempleo alto, en la medida que hay un déficit fiscal fuerte, pues menos gasto social y de inversión, va a haber un descontento general, va a haber y está habiendo lamentablemente problemas de seguridad personal. Ya no lo he anunciado, pero va a ser duro, pero en algún momento va a haber una reforma tributaria. Y en todo ese entorno, y Lucas ya lo dijo, actuar se vuelve súper importante y surge como se protege uno de ese entorno. ¿Qué puede hacer en ese entorno? ¿Cómo se manejan temas de confidencialidad? ¿Cómo se manejan temas de planeación? Y por eso los fideicomisos surgen como una alternativa. El mundo cambió y el mundo cambió no solo por lo que está sucediendo, sino venía cambiando a nivel financiero. Hoy una vinculación tiene todo tipo de cruce de información con CRS, con FATCA. La DIAN exige una identificación de propietarios. El concepto de beneficiario fiscal es un concepto final, perdón, es un concepto súper exigente. El anonimato de las sociedades panameñas, no sé si conocen, salió hace poco una ley que obliga a los agentes residentes a pedir información de los beneficiarios reales que tengan más del 25% del vehículo. Y hay un cruce automático de información, la certificación de bancos extranjeros que exigen que si tenemos un portafolio allá debe estar firmado por representante legal y contador, que eso está debidamente declarado en Colombia. Las sociedades que uno tiene, si no renuevan
en matrícula mercantil, entran a liquidación obligatoria, están en la declaración de activos en el exterior, conocen lo que está sucediendo con omisión de activos. Hoy el tema de las entidades controladas en el exterior no solamente son rentas pasivas, sino rentas activas, hay limitación de deducciones, impuesto al dividendo, ya las indemnizaciones de seguros de vida ya no son lo que eran en el pasado. El mundo cambió básicamente de estar en una estructura que es confidencial y ha dejado de serlo, y ha tenido además esas estructuras consecuencias tributarias. Y Lucas lo dijo, y ya lo vamos a mirar, cuando uno planea patrimonialmente, planea. Esto no es voy a hacer un fideicomiso, voy a hacer unas SADs, no. Debe planear. Y los patrimonios de las familias son hechos con muchísimos años de trabajo. Y como lo dijo también Lucas, con el tiempo surgen extraños que pueden dejar de serlo y que pueden tener intereses diferentes a la familia. Y entonces, ¿cómo se puede controlar eso? Y vuelvo, insisto, y por eso lo ponemos en rojo, planear. Esto no es esto con el asesor jurídico, con el asesor tributario, que conoce entornos que Credit Corp Capital no conoce, conoce cuitas, conoce temas. Y para planear hay múltiples opciones. Hágalo a través de una sociedad colombiana, hágalo a través de un trust, hágalo a través de una sociedad extranjera, hágalo a través de una fundación, haga una combinación, haga una combinación. Y a raíz de todos los temas de normalización, uno dice, ¿usted para qué tiene toda esa maraña? Si ya normalizó. Pero puede hacerlo y quien lo guía y con la asesoría atrás de Credit Corp Capital es el asesor jurídico y el asesor tributario. Entonces, esa estructura se puede hacer de planeamiento a través de un fideicomiso y vamos a hablar de ellos. En Colombia, no sé si conozcan, pero los fideicomisos son un monstruo. Poca gente conoce todo lo que hace una fiduciaria. Y esto es cuánto equivale los activos administrados por las fiduciarias versus el PIB. Eso no significa que todos sean activos productivos o no, pero hoy equivale al 71% del PIB. Y como ven, la curva, la pendiente es supremamente alta. En momentos, hicimos un webinar la semana pasada con los empresarios y sus abogados en parte, mostrando los beneficios o las alternativas que a través de un fideicomiso para efectos de salir de la crisis, por eso la charla, se pueden instrumentar. En las épocas de crisis los fideicomisos entran también, y en los que vivimos la crisis del 98 en adelante, los fideicomisos, por ejemplo, en temas inmobiliarios fueron muy activos. Y en esta crisis los fideicomisos van a ser muy activos. Lucas ya lo explicó en parte. Un fideicomiso de manera muy sencilla, una familia transfiere unos bienes, esos bienes pueden ser inmuebles, un portafolio de inversiones en Colombia o en el exterior, unos derechos fiduciarios o acciones que uno tenga en una SAS o en un trust, en una LLC. Toca mirar cada esa estructura. Y se forma un vehículo jurídico llamado patrimonio autónomo, que es asociativo, que asocia a la familia y asocia a la familia sin hacer sociedad. Y ya vamos a hablar de los protocolos y todos esos temas. Y el fideicomiso, y también vamos a hablar de esos temas, es una operación sencilla que reemplaza una sociedad de familia o que puede reemplazar una sociedad de familia. Es una estructura que nosotros llamamos las sociedades pasivas, aquellas sociedades que reciben como ingresos o tienen como ingresos más del 50% derivado de intereses o derivado de dividendos o de arriendos. Esas sociedades pasivas son sociedades, vehículos muy estáticos, y esas sociedades pasivas pueden ser reemplazadas por fideicomisos, y ya lo vamos a explicar. O cuando lo que hacemos un negocio y opera más en empresas, la pregunta es, ¿usted quiere ser socio o quiere hacer un negocio? Y si quiere hacer un negocio, no necesita hacer una sociedad, porque el fideicomiso entra.
En Colombia los fideicomisos como vehículo jurídico son supremamente potentes. Colombia es líder a nivel latinoamericano, en parte con México en algunas cosas, en fideicomisos. Su desarrollo ha sido impresionante y esto no es nuevo, esto viene desde 1923, después con la reforma del Código de Comercio en el 70, y después de una reforma financiera que sacó las secciones fiduciarias de los bancos y tuvo, pero esto no es nuevo, son figuras que cada vez son más fuertes. ¿Y por qué? Porque la legislación es fuerte y fuerte y resaltamos es que es un patrimonio autónomo, se genera un vehículo jurídico que actúa. A diferencia de lo que puede suceder en una sociedad, es de frente. Yo siempre uso esa frase. Y uso esa frase para compararlo con una SAS. Usted a través de una SAS puede decir que esa SAS tiene objeto de proteger el patrimonio familiar. Usted a través de esa SAS puede decir que existe un beneficiario que es mi señora a quien le pagarán de manera irrevocable hasta que viva 30 millones de pesos mensuales. Está dormida, luego estoy seguro que no le va a alcanzar, pero esas son estructuras que se pueden hacer en fideicomisos y por eso la seguridad lo marca. El tercero en discordia y es en una sociedad entra, como dijo Lucas, el yerno inteligente y empieza un problema en una junta de socios. Y lo que hace la fiduciaria es que cuando hay una pelea es un tercero en discordia. O cuando no hay pelea es quien hace cumplir eso, es el fideicomiso. Hay un tema de embargabilidad que opera igual que en las sociedades. Si yo soy titular de un fideicomiso, no embargan el inmueble, no embargan el beneficio de mi señora. Pueden embargarme los derechos fiduciarios, pueden rematarme los derechos fiduciarios, pero ¿qué adquirió el acreedor? Pues mira a ver qué tiene el fideicomiso. Y la embargabilidad en eso se vuelve importante. Y si mi hermano es un buena vida y entonces toma créditos y se lo embargan los derechos fiduciarios, pues el patrimonio familiar se protege. En parte igual con las sociedades hay fideicomitentes tipo A, tipo B, tipo C, con derechos de voto acá, con derechos de veto, pero existe un concepto que es mucho más generoso, mucho más interesante, es que además el fideicomiso puede tener beneficiarios. Puede tener beneficiarios, es que se elegirá a mi señora si se cumplen unas condiciones. En esa seguridad también marca el gobierno. El gobierno de los fideicomisos es un gobierno absolutamente flexible y es como lo quiere pactar el paterfamilias. Y también uso una frase, es en mis días y después de mis días. Es el tono del paterfamilias. El paterfamilias decide aunque haya cedido sus derechos fiduciarios. Y si él ya no está, puede surgir un comité fiduciario que tiene unas reglas que ahí uno puede, sin desconocer los derechos económicos de los terceros, de los yernos, de las nueras, de lo que uno considere, pues en el comité fiduciario pues solamente toman decisiones la familia. Y hay un control en un comité fiduciario, un fideicomitente para la entrega de beneficios, hay un control en la cesión de los derechos fiduciarios, hay unas limitaciones en ese tema. Asocia, pero controla. La confidencialidad la mencionó Lucas. ¿Quién actúa el fideicomiso? ¿Quién arrienda el fideicomiso? ¿Quién invierte el fideicomiso? Una forma, un diciente de lo que estamos hablando es una norma de los activos en el exterior. Si yo, Ernesto, tengo activos en el exterior, tengo que presentar una declaración. Si mi sociedad tiene unos activos allá, también tiene que presentar una declaración en el exterior. Pero si la sociedad o Ernesto transfieren a un fideicomiso el portafolio de inversiones que tengo en el Atlantic Security Bank, que es un banco que nosotros tenemos en Panamá, no hay que presentar la declaración de activos en el exterior, ni el fideicomiso, ni el fideicomitente. En la confidencialidad es que no existen las obligaciones de los comerciantes, no hay registro en matrícula mercantil. El fideicomiso se constituye por documento privado.
no hay nada perfecto en la vida. Si aquí viene un juez y me pregunta si Ernesto tiene un fideicomiso, le tengo que, si es competente, le tengo que contestar, la fiscalía, la DIAN. Pero si viene, no tengo ni idea, el periodista X, por decirlo de alguna manera, con todo el respeto, pues, ¿usted quién es? ¿Usted por qué me pregunta? Y además no hay actas que se inscriban, no hay libros, no se reporta a supersociedades. Es una estructura no perfecta, más confidencial. Y a la DIAN, evidentemente, pues se le reportan los fideicomitentes, sus derechos fiduciarios, sus ingresos, etcétera, etcétera. Y por último, dentro de esa fortaleza está la facilidad. Y la facilidad es que constituir un fideicomiso, pues generalmente se hace por documento privado, a veces es mejor hacerlo por escritura pública. El costo, y eso es lo primero que ponemos, y hay un cuadro que calcula, es constituir un fideicomiso, no me acuerdo cómo es el ejercicio, si es con 5.000 o 10.000 millones de pesos de patrimonio, pues vale 65 versus una sociedad cuesta 130, aunque sea vía prima en colocación de acciones. Es que está la comisión fiduciaria. Yo digo dos cosas ahí. Uno es la mísera comisión fiduciaria y dos, las sociedades tienen costos ocultos que llevamos a mirar. La facilidad también es que hay, ¿qué quiere tener? Quiere tener una asamblea que tome decisiones donde estén todos los fideicomitentes. Quiere tener un comité fiduciario, no. Quiere tener un ordenante, no. No quiere tener ninguno, los quiere tener todos. Fácil. Hay unos trámites y hay un problema con las fiduciarias que somos súper formales, súper formales. Todo nos toca IVA, SICAS, todas esas cosas. Y todos los trámites la hace la fiduciaria. Resalto también en cajas que el fideicomiso, aunque tenga pérdidas por depreciación, por amortización, reparte por caja. Reparte por caja, salvo que sea una fuente de pago o tenga limitaciones, cuando el fideicomitente así lo quiera. Pero es que da pérdidas el fideicomiso, pues si hay caja, téngala. Entonces no hay asamblea, no hay proyecto de distribución de utilidades, la revisoría ante la fiduciaria, si quiere un revisor especial se le arma, no hay el NIT, es de los fideicomisos, el RUT, medios magnéticos, reportes, software, todo se hace a través del fideicomiso, dentro de las limitaciones que tiene. Un fideicomiso no reemplaza una sociedad operativa, un fideicomiso no produce cartón ni verde cartón. Las cuentas bancarias son del fideicomiso, el recaudo, el giro, lo que se quiere hacer, los fideicomisos son sujetos de inversión extranjera. Con todo el respeto aquí de mis colegas abogados, yo a veces critico mucho los protocolos de familia y lo digo de una manera no adecuada. El protocolo de familia tiene unas connotaciones de yo te quiero, tú me quieres, yo te respeto, tú me respetas. Y si no tiene dientes, y no estoy diciendo que no se hagan, y si no tiene dientes, a veces son un saludo a la bandera. Y una forma de ponerle dientes a un protocolo de familia es un fideicomiso. Por ejemplo, en nuestros fideicomisos hay tarjeta de crédito, se arma un fideicomiso y se pone una plata y entonces se le da una tarjeta de crédito a mi señora y a mí y a mis hijos eso es un gasto del fideicomiso. No, si mi señora compra en Carulla o en Zara, eso es simplemente una devolución, nos volvemos más pobres. Y por último, son fácilmente liquidables, fácilmente, entre comillas, mucho más que una sociedad. Los fideicomisos son un instrumento de planeación tributaria, como lo puede ser una sociedad o como pueden ser otro tipo de estructuras, pero el fideicomiso tiene unas connotaciones que vale la pena resaltar. Siempre hay un concepto de transparencia fiscal. ¿Eso qué significa? Señor contribuyente, usted puede tener un fideicomiso, pero para los efectos tributarios no lo tiene. Usted tiene jurídicamente unos derechos fiduciarios. Usted ya no es dueño del inmueble, pero tributariamente es dueño del inmueble. Y eso tiene pros y contras. Y ya lo miraremos de alguna manera. Dos, no son sujetos tributarios, no declaran renta, no apropian para renta. Y eso los vuelve muy interesantes. Mucha de la reglamentación, las reformas tributarias, ha sido mucho más marcada a las sociedades.
Y las sociedades, pues evidentemente son sujetos tributarios. Y las sociedades, si me voy a equivocar en el porcentaje, apropian para renta, para impuestos el 34%. Y si decretan dividendos al accionista, pues le llega el restado el 34 más el 10. En un fideicomiso no sucede eso. No hay utilidades desde el punto de vista fiscal como la tiene una sociedad. No hay impuesto al dividendo. Y eso es lo que lo vuelve un mecanismo de planeación tributaria. Como decía Pandelé, es mejor ser rico que pobre, es mejor que no me descuenten el 34 más el 10. Déjemelo en mi declaración de renta, déjemelo a mi tasa tributaria y yo miro a ver qué hago. Tributariamente, si yo tengo un fideicomiso, tengo unos derechos fiduciarios, tengo que ponerlos en mi declaración de renta. Si hay impuesto al patrimonio, hacen parte del impuesto al patrimonio. Una cosa que le he aprendido de los abogados expertos en tributario es, con todo este tema de normalización, los activos, el patrimonio de las familias es mucho más grande. Y viene un impuesto nuevo al patrimonio en algún momento. Señor contribuyente, usted tiene un patrimonio mucho más grande. Repártalo. ¿Sí? Hay una renta declarable. La renta declarable en las sociedades opera un tema de causación, depure el ingreso, costo y gasto del fideicomiso y métalo en su declaración. En las personas naturales, como la gran mayoría, pues tributan por caja. Aquí hay toda una discusión si un fideicomiso genera excedentes, eso no, grabado tributariamente. El aporte de bienes no es una enajenación, mantiene su costo fiscal, no se pierde la antigüedad. Y el mecanismo de planeación opera porque mantiene, ya lo dije, el NID de los fideicomitentes. Las utilidades del fideicomiso no son dividendos. Los derechos fiduciarios, salvo en los temas de inversión, no son acciones. Hay una presunción de ley que cuando yo vendo una acción de una sociedad es 1.3 valor intrínseco. Cuando cedo un fideicomiso no existe esa presunción. Existe una norma de ganancia ocasional que cuando le dono a mis hijos, el costo fiscal del derecho fiduciario es el 80% y no el % para efectos de ganancia ocasional. Y por último, ya hablaremos un poco más de normalización. Déjeme rápidamente poner un ejemplo. Lo que hace este modelo esto es el balance de una compañía, los activos de una compañía, pasivos y patrimonio de una persona natural, de un patrimonio autónomo y de una SAS. De manera muy simple, y esto no es un documento, un trabajo exhaustivo, es simplemente un ejemplo de qué puede suceder. Y entonces esta compañía tiene, esta estructura para cada uno tiene 10.000 de activos, no tiene pasivos, es una típica sociedad de familia y tiene un patrimonio como está ahí. ¿Y cómo sería un PIG comparativo? Y ese PIG comparativo sería así, un PIG comparativo donde hay unos ingresos que son inversiones, básicamente CDTs, acciones, dividendos, derechos fiduciarios, y resalto en rojo cosas que no suceden necesariamente en los tres vehículos, por llamarlos de alguna manera. Matrícula mercantil no lo tiene la persona natural, no lo tiene el patrimonio autónomo, pero sí lo tiene la SAS. Es que a través de la sociedad yo me gasto cosas, sí, estoy de acuerdo. ¿Y las mete tributariamente? Sí, las mete. Hay asesores en las sociedades, sí. La persona natural puede usar asesores para sus temas, sí. Y hay contador en la sociedad y de pronto en la persona natural, sí. Pero en el patrimonio autónomo no. Es ver, y hay una depreciación, y esa depreciación en el patrimonio autónomo opera, y en la sociedad, pero en la persona natural. Es que yo tengo contratados unos familiares a través de la sociedad. Eso no lo puede hacer la persona natural, eso no lo hace el patrimonio autónomo, y hay una mísera comisión fiduciaria acá. Y lo que hace es el ejercicio, y cuando quieran verlo con mucho gusto, es decir qué me queda después de todo eso y qué me queda como persona natural. Y como persona natural tengo una renta y tengo una tasa tributaria de 59 y me queda una utilidad de 109 y eso me quedó 109. Y en un patrimonio generó 112 y esos 112 tiene una retención de la fiduciaria cuando se giren.
le sumo la depreciación, hay una renta que tienen que pagar los fideicomitentes y me quedan 118. Y en una sociedad el mismo ejercicio y me quedan 101. Pero por sobre todo, y lo que trata de mostrar el ejercicio es, si puede uno solucionar sus problemas y con todos los beneficios que tiene el fideicomiso, no vale la pena. Ese es el ejercicio que trata de hacerlo. Ya lo explicó Lucas cómo se constituye un fideicomiso. Es un fideicomitente constituyente y eso es un proceso de planeación tributaria. Constituye con 10.000 millones de pesos un fideicomiso, ahí sí, como corregía Lucas, en Credit Corp Capital Fiduciaria, que pasa a tener derechos fiduciarios. Y lo que se está haciendo y se ha hecho últimamente para efectos de planeación sucesoral es que el paterfamilias, el fideicomitente, cede en vida nuda propiedad a sus herederos. Ahí hay todo un tema de liquidación de sociedad conyugal, de que si los herederos son los herederos. Ahora hay una norma de testamento que es mucho más abierta, entonces permite que estas estructuras sean mucho más flexibles. Hacer una sucesión en vida a través de un fideicomiso vale el 2.4% de ganancia ocasional. 10.000 millones de pesos pagan el 2, pagan no, tiene una tasa de 2.4%. Y si no hago nada, pago el 10%. Entonces, por eso se están usando mucho. Y hay un comité fiduciario, hay unas, cómo opera, cómo se hace, etcétera, etcétera. Ese mecanismo supone que yo tengo una familia estática, por llamarlo de alguna manera, pero normalmente las familias no son estáticas y el paterfamilias se divorcia. Y el paterfamilias, por tanto, tiene una nueva señora y unos nuevos hijos. Y si se dio en vida a esos herederos de ese momento, va a tener otros herederos que pueden quedar desamparados y hay todo un tema. Entonces, también se ha usado la figura es Ernesto constituye el fideicomiso. Y constituye un fideicomiso sucesoral testamentario detrás para regular en el testamentario que cuando usted no esté, señor Villamizar, los derechos fiduciarios que están en ese fideicomiso se administren a través del testamentario. Entonces, yo no hice en vida una cesión de derechos fiduciarios. Yo puedo cambiar el testamento, puedo cambiar la fiducia testamentaria cuantas veces quiera. Este fideicomiso de acá opera normalmente como un fideicomiso, como les hemos explicado, pero este me permite, como un testamento, cambiar, subir, bajar, poner en las reglas de testamento. Las reglas de herencia son obligatorias, no se pueden cambiar, tienen una serie de limitaciones. Y lo que hace la fiduciaria en esa fiducia testamentaria es cumplir con el deseo del causante, cumplir con lo que quería el paterfamilias en ese tema. Y hay múltiples figuras y no queremos aquí enredarlos. Hay otros ejemplos que vale la pena, y parte lo dijimos ahorita: la familia constituye un fideicomiso, transfiere sus bienes, hay un gobierno, el fideicomitente manda, hay un comité fiduciario, hay una operación, invierta los recursos. Es que la fiduciaria arrienda, no, la fiduciaria no tiene ni idea de arrendar, pero puede contratar a través del fideicomiso una inmobiliaria, puede contratar a través del fideicomiso una compañía de temporales para poner a la asistente que tengo, y a mi empleada, y a mi conductor. Y lo que ya dije, cede en vida la nuda propiedad y nombra como beneficiaria a mi cónyuge. Pero puede ser que la familia ya tenga una sociedad, y eso también se ha hecho. Tiene una sociedad donde se manejan los bienes familiares. Y entonces son sociedades que tienen básicamente sus activos, como se mostró en el ejemplo anterior, poca deuda, concentrado en inversiones temporales e inversiones permanentes, tiene bodegas, locales, etc. Y entonces lo que hace es que esa sociedad, para efectos de mutar a un fideicomiso, es que la sociedad crea el fideicomiso, se decreta la disolución y pasa la liquidación. La sociedad constituyó con todos sus activos el fideicomiso, solo tiene derechos fiduciarios y entonces en el momento de la liquidación le entrega a sus accionistas
derechos fiduciarios y en adelante opera el fideicomiso como si fuera una sociedad. Y último, para no cansarlos y para preguntas, si así lo consideran, es normalización. Las normalizaciones, como ustedes conocen, han tenido dos etapas. Las normalizaciones, pongo dos ejemplos, uno con portafolio de inversiones. Se tiene un portafolio de inversiones en Estados Unidos, se quiere tener el beneficio o ya se tuvo el beneficio y ya traje la plata, y lo que hace la familia es monetizar a través del mercado cambiario ese portafolio. El fideicomiso recibe los recursos y el fideicomiso tiene la instrucción de invierta como con base en las políticas que se determinen y quedan invertidos por 2 años. A los 2 años, la familia decide o se queda o la manda nuevamente a Estados Unidos. Es que con toda esta crisis a mí me da miedo y el dólar se va a volver a 6.000 y no creo, el riesgo país es muy alto y eso sucede al año. ¿Se pueden trasladar las inversiones? Sí. ¿Y pierde el beneficio fiscal? Sí. ¿Y eso no declara activos en el exterior? Sí. Pero puede ser que no sea un portafolio de inversiones, sino lo que tengo afuera, que normalicé es una sociedad y ahora ustedes conocen la norma de que ya no se puede por costo fiscal. Y entonces la familia lo que tiene es unos derechos en un vehículo, llámese fundación de interés privado, trust, LLC, sociedad. Y entonces lo que hace es transferir al fideicomiso, siendo el fideicomiso en adelante el accionista de la sociedad. Y lo que tiene el fideicomitente es declarar unos derechos fiduciarios de un fideicomiso que tiene una sociedad. Puede liquidarla y que el fideicomiso vaya directo a ser el dueño de los activos que tiene esa sociedad y que es un apartamento en Estados Unidos o cualquier cosa fuera. Esas son las estructuras de normalización. Muchas gracias. Si quieren, para Lucas y para mí, todas las preguntas que quieran. Ernesto, hay algunas preguntas. Si quieres, se las leo y las vamos respondiendo. ¿Le parece? Me parece perfecto, Ataque. Entonces, la primera pregunta que hicieron es, ¿existen en Colombia restricciones a los patrimonios autónomos que se constituyan con la transferencia de bienes, derechos fiduciarios, a los herederos, beneficiarios condicionados, con la condición de muerte del fideicomitente y o beneficiario, padre de familia con el patrimonio, con el fin de evitar el trámite de sucesión? ¿Cómo lograr esto sin que se incumpla esta restricción? Hay muchos abogados, incluyendo a Lucas, y a mí cada vez se me olvida más, pero vuelvo e insisto, uno no puede violar la norma sucesoral, son de orden público. 1. 2, como condición, no puede poner la muerte del causante para efectos de la cesión. Además es un fraude a la ley y toca tener mucho cuidado. 3, las normas de testamento se han liberado, ya no es, ya la cuarta de mejoras ya no existe, hay más libre disposición. El ejemplo lo que hace es, y lo que hablamos acá es hágalo en vida, no lo ponga como causa de muerte por lo que yo he contado, porque si no, no sería legal. Hágalo en vida porque es mejor tributariamente. Si yo le doy a mis 2 hijos los derechos fiduciarios, lo que hice fue un anticipo de la sucesión, sí, y entonces después pueden nivelar cargas, pero la pregunta es, así como está planteada, eso no se puede, pero hay mejores formas de hacerlo. Y también como está planteada tributariamente no es eficiente, es mejor hacerlo como se explicó acá. Y vuelvo y digo, se ha hecho bastante. Yo siempre digo que los fideicomisos familiares son depresivos, ya no tanto. Antes casi no se hacían, ahora se hacen muchos. Hoy tenemos cerca de 70 fideicomisos administrados en Credit Corp. Y nosotros con los abogados armamos estas estructuras y muy válida la pregunta, muy importante la pregunta, es como causa de muerte no se puede. Bueno, mientras Lucas vuelve, aquí hay otras preguntas, Ernesto. Dicen, Sí, tengo una duda. vale.
¿Han tenido experiencias concretas con el embargo remate de los derechos fiduciarios? ¿Cuál es el peor escenario? No, nunca he tenido en mi vida laboral, pero voy a contestar como abogado. Tomo una deuda con banco, tengo fideicomiso, tengo derechos fiduciarios, es un fideicomiso familiar, y tomo una deuda con un banco. Incumplo, y el banco va y secuestra y remata mis derechos fiduciarios. ¿Con qué se quedó? Con los derechos fiduciarios. ¿Y se tiene que someter a la regla del fideicomiso? Mi respuesta es sí, nunca me ha pasado. Y genera esa cortina, ¿no? Genera, y que al final del día es muy parecido con una sociedad. Si al final del día yo tengo acciones en una sociedad, entonces me embargan, me rematan y queda el banco con las acciones que puede hacer. Si hay unas normas donde puede ir a una asamblea, puede de pronto nombrar una junta, que es muy parecido. La embargabilidad es al derecho fiduciario totalmente jurídica, pero de lo que está dentro no. Y yo siempre le pongo el ejemplo, y si mi señora tiene un beneficio dentro del fideicomiso y entra al banco como fideicomitente, ¿puede revocar ese beneficio? Yo no creo jurídicamente, pero nunca he tenido la experiencia. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo se determinan los costos de mantenimiento de los fideicomisos? ¿Cómo se comparan con los costos de mantenimiento de las sociedades? ¿Cómo se comparan con los costos de mantenimiento de fideicomisos en una jurisdicción en Estados Unidos, como Estados Unidos? Qué buena pregunta, gracias a Dios. Yo tengo cuentos malos. ¿Y cuánto cobra una fiduciaria? SM. Y entonces, según el marrano, no. Según el monto, el valor de los activos, generalmente no, salvo que sea un portafolio de inversión. La fiduciaria cobra por lo que gestiona. Para la fiduciaria, tener un inmueble en un fideicomiso o tener dos arrendados son dos gestiones diferentes. Entonces, costea y cobra en salarios mínimos, que es una política totalmente perversa para las fiduciarias. Es como el cirujano. Si yo tengo un problema de corazón, yo voy al mejor cirujano. Pero en el mercado tiende, por un problema nuestro, ya no le cobro 3, sino le cobro 2 salarios. Pero si va a obtener buen servicio, nosotros buscamos es pague lo justo, en salarios mínimos legales mensuales, porque así opera el mercado, y hacemos un costeo y tratamos de ganar plata. Pero es mísera, primero digo. Tener un vehículo tan fuerte para hacer tantas cosas y cobrar, perdón, 2 salarios, no lo hacemos bien ahí, pero eso es problema nuestro y no de los clientes. Y también la pregunta 2, ¿eso cómo se compara con una sociedad? El ejemplo que hice en el Excel de alguna manera trata de hacerlo. Las sociedades tienen una cantidad de implicaciones, como dije, matrícula mercantil, asamblea, distribución de utilidades, contador, revisor fiscal, y si uno pone de presente esos costos frente a un fideicomiso, puede ser que sean muy parecidos, puede ser que sea más barato la sociedad, puede ser que el fideicomiso sea un poco más barato. Pero lo más importante, en mi opinión, y yo sí trato de decir eso, si usted va a hacer un fideicomiso por un tema solamente de planeación tributaria, no lo haga. ¿Usted cree que va a ser un fideicomiso porque se va a ahorrar 5 pesos? No, no lo haga. Haga un fideicomiso porque le genera todo eso que yo hablé de un vehículo fuerte. Y ese vehículo fuerte comparado con los vehículos que existen en Latinoamérica, donde es para poderlo comparar con cosas comparables a nivel de comisiones. En Perú cobran 10 veces un fideicomiso a lo que cobramos en Colombia. Si se comparan los fideicomisos, el costo de un fideicomiso de un trust anglosajón o un panameño, no puedo, si lloro, lo siento, ofrezco disculpas, nuevamente cobramos una miseria. Siguiente, Adri.
Tenemos aquí una pregunta que dice, ¿es posible evitar la entrada de ciertas personas al fideicomiso? Por ejemplo, en caso de que un hijo que tenga derechos fiduciarios se divorcie y su cónyuge reciba derechos, ¿se podría impedir su entrada u obligarlo a ceder sus derechos? ¿Se podría a través del reglamento, estatutos, etcétera? No, no, pero sí. Y voy a poner el ejemplo, con todo respeto, mi hija está aquí en el salón de al lado estudiando, entonces que no me oiga. Constituye un fideicomiso. Le cedo en vida a mis hijos los derechos fiduciarios. No les cedo a mi señora, me toca liquidar sociedad conyugal, gananciales. Fíjense que esto es un tema del asesor jurídico y tributario trabajando en llave con la fiduciaria, cómo armar la estructura. Entonces, todo lo hice mal, todo lo hice mal. Entonces, no hice capitulaciones, los derechos fiduciarios entraron en la sociedad conyugal, una cantidad de errores que no deben suceder, pero sucedieron. Y mi hija se divorció y mi yerno inteligente se quedó con el 50% de los derechos fiduciarios. Y entonces, ¿patrimonialmente le puedo desconocer los derechos fiduciarios? No, no puedo. Si el fideicomiso reparte unos excedentes de caja, se le tienen que entregar, sí, salvo que exista una limitación que toca mirar su legalidad. Pero, con todo respeto, no puede entrar al comité, no toma decisiones, no entra en ese proceso. Es que él tiene la patria potestad de los hijos. Eso es una discusión ahí, si puede entrar un comité fiduciario como si pudiera entrar una junta. Sí, es en esos términos. Luego, no se le pueden desconocer, pero se le pueden limitar a lo que, y eso es parte del beneficio del fideicomiso. Se genera un vehículo jurídico que actúa, que protege a los fideicomitentes, que protege el patrimonio familiar, aún si existen extraños, como lo llamo yo. ¿Okay? Perfecto, Ernesto. Tenemos una pregunta de José Zapata. ¿Qué tanto se ha judicializado el fideicomiso testamentario y qué tanto los jueces en Colombia han sostenido su permanencia, validez con posterioridad al fallecimiento de quien lo constituyó? No conozco ninguna sentencia, pero debe haberla, pero no conozco ninguna sentencia que discuta, que cuestione la validez jurídica de un fideicomiso testamentario. Fideicomiso, fíjense que al final del día esto es un fideicomiso que en vida, uno puede hacerlo en muerte. Supongamos que no hacemos todo eso, que Ernesto constituye un fideicomiso, tiene derechos fiduciarios y se muere. Pues los derechos fiduciarios entran en sucesión, como si yo tuviera solo una sociedad y entonces las acciones entran en sucesión. Ahí no hay ningún reto, ninguna discusión. Ahora bien, dos, es que en vida, señor Villamizar, usted cedió la nuda propiedad, no la plena propiedad de los derechos fiduciarios a sus hijos. Sí. ¿Eso es válido? Sí. Es que usted benefició a un hijo versus el otro hijo. Existen unas normas que eso es un anticipo y que tiene que compensar y cuadrar. ¿Y eso debería tener un cuestionamiento? No. Es que usted puso como beneficiaria a su señora y no le dejó derechos fiduciarios, liquidó bien la sociedad ganancial, todo eso. Sí, no está el problema, que le giren 30 millones de pesos y todos estamos de acuerdo. Es que hay uno que no está de acuerdo. Ahí sí, mire jurídicamente se hace un fideicomiso. Entonces, uno, no conozco pronunciamientos. Dos, en un estado de derecho normal, nuestro estado de derecho es muy anormal, no debería pasar nada. Siguiente. Nos preguntan, ¿cuál es el monto mínimo para crear un fideicomiso familiar? Múltiples respuestas. Esto es para personas de alto patrimonio. Esto es para personas que tengan activos cercanos a 8.000, 10.000 millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque esto es un fideicomiso que generalmente parte, que vale 2 salarios mínimos legales mensuales, y ahí para arriba, si tiene más bienes, si tiene más inversiones, si tiene más derechos, pues la fiduciaria va cobrando más. Pero puede suceder,
Y ha sucedido, y eso sí es común de alguna manera, que aunque la persona no tenga el patrimonio y los dos salarios le cuesten mucho, lo necesita. Y hay varios casos. En ese proceso es que un fideicomitente tiene un hijo no sé cómo se dice bien, con incapacidad, y entonces necesita protegerlo, y entonces quiere dejarle 500 millones en fideicomiso para que cuando esa persona que no está enferma, el fideicomiso genere los gastos de manutención. Ya los dos salarios no importan, ¿sí me explico? Necesito cuidar a mi hijo, necesito hacerlo. Y no confío en mi hermano, perdón. Y no tengo más que mi hermano. Ahí sí usted tiene que entrar. Y yo no conozco una mejor figura para proteger a ese incapaz. Es un tercero en discordia que gira. Puede tener un comité fiduciario compuesto por 3 prohombres que se escogen de esta manera para que la fiduciaria no tome ciertas decisiones. Pero ahí el monto no importa. Me expliqué, es como es como una cuota de club social. ¿Eso cuánto vale? 1,5 millones. Uy, eso es carísimo, sí, pero tiene una cantidad de beneficios maravillosos. Y ese 1,5 millones comparado con la sociedad, puede ser que sea más bajito o más alto. Pero el 1,5 millones me duele más si tengo 4,000 a que tengo 8,000. Es como lo planteo. Siguiente. Nos preguntan, ¿consideran ustedes que es válido constituir fideicomisos civiles a partir del último inciso del artículo 1226 del Código de Comercio? Eh, Uno siempre piensa qué tal ser independiente. Y una vez en un momento de efervescencia de calor y dije, ok, pues uno si sabe de fiducia más o menos, pues uno debería ser fiduciario civil. Entonces me puse, las fiduciarias solamente hacen fiducia mercantil, ¿sí? Y entonces me puse a investigar y la jurisprudencia y los temas tributarios y la fortaleza que tiene el fideicomiso mercantil versus el fideicomiso civil. Y entonces que le dijeron a un cliente, a un señor, vea, no, eso constituye un fideicomiso civil en notaría, eso es el modelo de notaría, y pone el inmueble, cuando usted se muera, si así opera, se lo pasan a su señora. Para mí las zonas grises de un fideicomiso civil son eternas, por eso sigo trabajando. Tributariamente, ¿cómo opera? ¿Qué efectos tiene? No hay un tercero en discordia. Nada, me cuesta mucho trabajo contestar de fideicomisos civiles y me parece con todo el respeto que a veces la asesoría que se le da a los clientes de constituye un fideicomiso civil no tiene en cuenta todo lo que hemos hablado. Es que yo lo único que tengo es este apartamento y lo que quiero es hacer esto. Pues sí, puede ser varios. Mire tributariamente qué le conlleva. Pero en toda mi vida laboral el fideicomiso civil me embiste por su poca profundidad, me genera muchas inquietudes. Alguna vez hicimos un trabajo donde era un panel con abogados tributaristas y expertos en familias y sucesiones y este pecho, y era muy difícil y ponernos de acuerdo y entender mucho la figura luego. Lamento no contestar de manera adecuada, pero algún día aprenderé de fideicomisos civiles. Siguiente. Tenemos una pregunta acerca de cómo sociedad se puede hacer inversión en el exterior de la normalización. No te entendí, perdona, que sonó como eco. ¿Cómo sociedad se puede hacer inversión en el exterior de la normalización? Yo No te... pregunta, Lucas. sí, yo creo que es una pregunta, ya me puede conectar que tenía problemas de audio.
Yo creo que es una pregunta que va orientada hacia, no tanto hacia los fideicomisos, sino qué pasa si una persona natural trae los recursos, los aporta a una sociedad y luego los saca para invertirlos en el exterior. Digamos que ahí nos alejamos un poquito del tema particular de los fideicomisos. Lo importante ahí es mencionar lo siguiente. Lo que busca la normalización es que los recursos permanezcan en Colombia, ¿de acuerdo? Como tal, los recursos deben estar en Colombia por el periodo de 2 años y es importante mencionar que hemos ido teniendo una experiencia bastante importante desde que está la normalización en el sentido de lo siguiente, y es la DIAN pregunta en qué se están invirtiendo esos recursos y siempre va un poco más allá cada vez de indagar en qué están los recursos. Claro, yo puedo decir, mire, no, yo lo aporté a la sociedad y la sociedad fue quien lo sacó. Entonces ahí hay que tener cuidado con esa trazabilidad que la DIAN le está dando y fue bastante intensa en los primeros meses de este año, preguntándole a los clientes que normalizaron y se acogieron a la tarifa del 6,5, dicho impuesto. Ernesto, había otra pregunta, es que se me borraron, pero había otra pregunta bien interesante en el chat y era, ¿por qué no hablamos un poco más de la inembargabilidad? Y nos decía la pregunta, oiga, ¿qué excepciones tiene eso? Si es que las hay. Y yo creo que es bien importante mencionar que sí hay excepciones a la inembargabilidad de los fideicomisos, y es puntualmente hay que ver la intención y el momento en que se hacen los fideicomisos. Y aquí yo creo que retomo un caso bien interesante, y es, yo hago el fideicomiso para planear patrimonialmente mi situación. Más no para defraudar a terceros. Entonces es muy importante y es muy delicado cuándo constituyo yo el fideicomiso. Si lo hago en este momento que estoy bien y no tengo ningún problema, pues el fideicomiso es inembargable. Sin embargo, si constituyo el fideicomiso posterior a un problema que pueda tener, a una situación particular que yo sé que me está poniendo en riesgo, a un proceso que ya inició y en donde sé que voy a ver afectado algunos bienes, pues yo creo que el concepto de inembargabilidad ahí no es todo, ahí es parcial y en un proceso judicial podría suspenderse dicha inembargabilidad. No le quito ni una coma a Lucas, o sea, hay un principio que es súper importante, es que yo no puedo hacer a través de un fideicomiso lo que no puedo hacer directamente. Y quizás el ejemplo más válido es, no puedo captar plata. Si yo no puedo captar plata directamente, yo no puedo captar plata a través de un fideicomiso. 2, yo no puedo hacer un fideicomiso en fraude de mis acreedores o de terceros interesados. Si se hace un fideicomiso para efectos de separar los bienes, para no pagarle a los bancos, para ocultar el bien, eso es un fraude. 2. 3, es que hago un fideicomiso para efectos que mi yerno no reciba nada. No, hágalo bien. O que mi señora, ese sí es camisa 11 horas y eso nunca, no, mi señora no reciba nada, no, tampoco, o sea, pero más que la embargabilidad en ese proceso es si el fideicomiso es válido o no es válido, y que tiene nulidad o no tiene nulidad. Yo no creo que sea un tema de embargabilidad, aunque lo sea. Es si yo defraudé a mi señora por el divorcio y nunca le conté que tenía un fideicomiso y llega la abogada de mi señora, que es una hacha, una tiburona para encontrar bienes, si se manda al fideicomiso, ¿qué puede hacer contra el fideicomiso? ¿Embargar los derechos? Porque sí, no estoy seguro. Pero lo más importante es que puede tumbar el fideicomiso, porque fue hecho, porque no sé si tiene nulidad, supongo que sí. Entonces, pero yo creo que eso trasciende la embargabilidad, lo que es si el fideicomiso es válido o no válido. Por ejemplo, cuando una empresa entra en ley 1116, y cualquiera de los actos entra en un periodo de, creo que se llama sombra, se me olvidó. Y entonces si hizo un fideicomiso 6 meses antes de entrar en ley 1116, no, señor, usted dígame por qué hizo ese fideicomiso, etcétera. Pero ahí va es contra la esencia del fideicomiso, con el proceso de constitución. ¿Okay? No sé si...
Seguimos. Había otra pregunta Hágale. que también era interesante y vale la pena de pronto profundizarla y era, estoy acordándome, hablaba sobre la declaración de activos en el exterior y la responsabilidad o no que tienen los patrimonios autónomos para presentar dicha declaración. Entonces, sí. No es que exista una. Los patrimonios autónomos están exentos de presentar la declaración. Es como está redactada la norma. Y como está redactada la norma, y esto es de la esencia del fideicomiso, como el fideicomiso no es una persona jurídica, no es una persona natural, es como un limbo, ¿sí? Y entonces, si yo constituyo un fideicomiso, ¿qué tengo? Derechos fiduciarios. Y la norma no es para efectos tributarios, la norma es para un tema de información. Usted en un tema de información, señor Villamizar, que tiene derechos fiduciarios. ¿No tiene inversiones fiduciarias? No, no, señor, yo tengo derechos fiduciarios. Y la norma dice, lo voy a decir muy al papá, es personas naturales y personas jurídicas tendrán la obligación. Y ahí no está un fideicomiso, ¿me explico? Entonces, ese hueco genera esa oportunidad. Es que al final del día es un tema de confidencialidad y no de fraude. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quién es el dueño? Y ustedes a través de Credit Core Capital tienen fideicomisos que sean dueños de portafolios en el exterior, sí. ¿Y presentan declaración de activos en el exterior? No. Sí, así de fuerte es el argumento. Sí, siguiente, sí, ya estamos de acuerdo. Hay una pregunta que dice, ¿podrían explicar un poco en relación con la planeación tributaria que puede hacerse en los fideicomisos inmobiliarios? ¿Qué es posible lograr para manejar la plusvalía de ganancia ocasional en estos casos? Creo que ahí es importante mencionar siempre que, digamos, no tanto en los inmobiliarios, sino más bien en los familiares, que los fideicomisos no se constituyen con un fin de disminuir un impuesto para planearse como tal, en principio porque son transparentes, particularmente en el caso, yo creo que, y me complementa Ernesto, yo creo que en el caso de los inmobiliarios han habido conceptos de la DIAN que en algún momento tuvieron dudas sobre el tema de, oiga, ¿qué puedo hacer con el tema de la ganancia ocasional y demás? Y de aumentar el costo y demás, que en algún momento hubo una duda, pero volvieron a retomar su camino en el sentido de, claro, yo puedo aportar un inmueble dentro de un fideicomiso, ¿cierto? Parquearlo. ¿Por qué lo hago en principio? Es más por protección de las partes, tanto protección para el comprador como para el vendedor, que en el momento determinado sí le van a entregar el inmueble y el otro sí va a recibir los recursos. Esa es la principal razón por la que se utiliza un fideicomiso en temas inmobiliarios. Otra ya puede ser que el costo se vaya ajustando en los años en que estén los recursos, en que esté el inmueble dentro del fideicomiso, como una función. Perfecto, Lucas, pero más allá, y me voy a trascender porque usted para qué hizo el fideicomiso, ¿sí? Pero Amarillo me va a comprar mi casa en la 85 con 11. ¿Y cuánto vale su casa, señor Villamizar? 5.000 millones de pesos. Ok. Entonces, no existe fideicomiso, firmamos una promesa y yo le doy de arras a Amarillo, me da de arras 200 millones de pesos. Y llega a Cusesar y me dice, uy, señor Villamizar, le compro su casa. ¿Y en cuánto me la compro? Se la compro en 7.000. Oh, okay. ¿Y entonces qué hago yo? Declaro que no quiero seguir con la promesa, le devuelvo las arras dobradas a Amarillo y me voy. Ah, tengo un problema de ganancia ocasional que es otra consecuencia que yo la miro. Okay. Nosotros decimos es, ¿usted para qué hace una promesa de compra-venta? En ese tipo de negocios, en ese tipo de negocios. Si un fideicomiso le reemplaza la promesa de compra-venta, ¿y por qué? Es, vea, señor Villamizar, meta el inmueble en un fideicomiso y si Amarillo le paga los 5.000, los derechos fiduciarios suyos, señor Villamizar, pasan de manera automática a Amarillo. Y si Amarillo no le paga, le devuelvo el inmueble. No hay comparecencia, es más barato, etc. ¿Listo? Entonces, el fideicomiso en el tema inmobiliario, que es la pregunta mandada, es una familia tiene esa casa en 85 con 11, acá. Y no solo para fideicomisos, uno puede formar costos fiscales. Y se puede, y hay todo, y ha cambiado mucho la reglamentación, pero es el proceso de venta, no me lo haga hoy, que vale la casa que me la van a pagar por 5.000.
no la hagamos hoy, que catastralmente vale 1.000, sino hagámosla en 5.000, y eso es válido para, no solo para fideicomiso. Entonces, se usa esa estructura para planear tributariamente versus ganancia ocasional y es muy, 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 muy usada. Pero ahí la ventaja, nuevamente digo, trasciende. Y es que le voy a comprar la finca a un señor, es que le voy a comprar el local, o sea, trascienden muchas cosas, pero es por qué lo estoy haciendo. Y la seguridad del cumplimiento, para el ejemplo que estamos poniendo, comprador-vendedor, es mucho mejor, muchísimo mejor que la ganancia ocasional. Bueno, Amarillo, y sucede muchas veces, yo le pago la ganancia ocasional, Villamizar, pero deme ese inmueble porque es muy valioso. Ah, ¿qué pasa usted, señor Villamizar, si usted se muere? No importa, no importa. Los herederos recibirán mis derechos fiduciarios, pero dentro del contrato se establece que Amarillo, si paga, los derechos fiduciarios son de él. ¿Sí? Entonces, lo que trato de decir es, y lo digo para todo, aproveche el fideicomiso. El fideicomiso le genera muchas más cosas, que simplemente formar un costo fiscal que es válido y se hace. Siguiente. Hay otra pregunta bien interesante que dice, hoy tengo un fideicomiso y un protocolo de familia, donde tengo un usufructo de todo hasta mi muerte. Soy divorciada y tengo 2 hijas. Si hoy muere una hija, el 50% de lo de ella le corresponde al papá, siendo que yo aún vivo. Esa es una norma de sucesiones. Eso no es de fideicomisos. Estoy seguro que me voy a equivocar, Lucas. Entonces, Que si yo muero y tengo 2 hijas, si una hija se muere o yo muero, no me acuerdo. no, entonces el caso es así. Entonces, yo soy madre de 2 hijas, ¿cierto? Me encanta su amplitud, Lucas. Muy bien. Dime. Y una hija muere. ¿Qué pasa con lo de ella? Entonces, aquí yo lo que entiendo del caso es que yo tengo el usufructo, mi hija tiene la nueva propiedad y la duda que hay en este caso es, si mi hija muere con esa nueva propiedad, ¿qué pasa? Pues Entonces, entra a claro, sucesión. Es como si tuviera una casa. Ah, yo tengo una nuda propiedad, sí. Y no cuadré todo en vida, sí. Y esa nuda propiedad entonces sigue el curso regular de mi heredero y entonces llega mi papá, sí. Y además eso es importante más que la pregunta, trasciende. Entonces, ¿cómo hace uno para planear impuesto al patrimonio y por qué normalicé? Eh, y si spliteo, si reparto en mis hijos y solamente son 2 hijos, la planeación no alcanza. Y entonces yo digo, pues repártalo a sus nietos también. ¿Sí? Entonces la nuda propiedad o la propiedad plena de sus derechos fiduciarios no solamente se la done a sus hijos, sino dóneselo a sus nietos. Y es válido porque nuevamente parto mi patrimonio y parto la renta en diferentes NITs que no tienen la exposición que yo tengo, porque yo sí tengo un patrimonio muy apreciable que tiene una exposición tributaria muy fuerte y tengo una renta muy, muy alta y tengo entonces una tasa tributaria muy alta. Entonces, eso es una forma de disminuir mis tasas tributarias. ¿Quién manda en el fideicomiso? Yo. ¿Listo? ¿Quién manda? Yo. Pues la pregunta viene entonces para parte de eso. ¿Y qué pasa si se muere uno de sus nietos, señor Villamizar? Primero, pues deje de preocuparse tanto, porque ¿qué pasa si se muere uno de sus nietos? Pues es tenaz, ¿sí? Entra en sucesión. Punto. Y sigue las reglas de sucesión y no hay nada que hacer. Y si es la nuda propiedad, pues entra y coge con los papás y reciben eso. Es que ahí está mi yerno inteligente. De malas. De malas. Ahí le entró. Entonces él se va a quedar con derechos fiduciarios. Sí. Y el comité fiduciario no puede entrar. Sí. Es como la vuelta. No yo sé creo si que vale la contesté. pena complementar ahí, Ernesto, mencionando que de todas formas la nueva propiedad, yo con la nueva propiedad no hago nada, con el usufructo puedo hacer todo, pero con la nueva propiedad, digamos, tengo unas limitaciones bien importantes en esa materia. Hay otra pregunta que estaba muy al principio que decía, tengo una duda, ¿el patrimonio autónomo podría facturar? ¿Puede deducir gastos en su contabilidad? Yo creo que es una pregunta súper válida y muy importante en este sentido. Y sí, claro, Sí, factura.
vuelvo y digo, no hacemos cartón, pero factura arriendos, factura para las cosas que debe facturar y tiene su factura específica y ahora con factura electrónica opera exactamente igual y con todo el tema inmobiliario. Y es importante también es las relaciones de causalidad. Si hay un fideicomiso que tiene un local arrendado al éxito, factura, sí. Cobra IVA, sí. El éxito, eso es importante, no le puede hacer retención al fideicomiso. ¿Por qué? Porque el fideicomiso no es sujeto tributario. Entonces genera una oportunidad tributaria. Y entonces ese fideicomiso, como tiene un ingreso, ahí hay todos los temas de, vamos a suponer que es una familia para enredarme. Y entonces es un fideicomiso que tiene un ingreso que deprecia, pues porque tiene una relación de causalidad del ingreso con el inmueble y con su tema, y genera 100 pesos. ¿Y eso se facturó? Sí. El arriendo lo facturó el fideicomiso. Y después de todo eso sobró una caja de 100 y la quiero repartir a mi familia. Y hay la vez pasada eché un cuento bueno. Si se reparte a las personas naturales, ¿qué hace la fiduciaria? Le hace una retención. ¿Y qué hace la persona natural en su declaración de renta? Muestra un ingreso y tiene una retención que resta. Okay. Y si no reparte, hay pago a una en cuenta. Vaya donde su asesor tributario, unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero en realidad lo más es que no la repartió porque el comité fiduciario no la aprobó. ¿Hay pago a una en cuenta? Pregúntele al asesor tributario. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. No, enrédelo todavía más. Yo soy un hincha profundo de Arrésimo, de Millonarios, ¿sí? Y me preocupan mucho los santafereños. Y entonces, si usted pone en un fideicomiso como condición que Santa Fe sea campeón para repartir, lo cual es un hecho futuro y totalmente incierto, ¿hay pago de una en cuenta? Es una buena pregunta. Ya me metí en camisa de 11 varas, disculpas. Esta pregunta está interesante porque es un caso y es, mire, dice, en el caso que se hubiera constituido un fideicomiso por persona natural con hijos matrimoniales y en el mismo se hubieran designado como beneficiarios a sus hijos matrimoniales. Fallecido el fideicomitente, se presenta a la fiduciaria los hijos matrimoniales y aparece un hijo extramatrimonial y reclama que tiene derechos en ese fideicomiso. ¿Cómo opera en ese caso la fiduciaria? Vaya un juez. Vaya un juez, señor hijo. Yo no. Tenemos un caso ahorita de eso, donde una persona con un altísimo patrimonio eh, se dio en vida los derechos fiduciarios a sus hijos. Y apareció un hijo, como es la pregunta. Y apareció el hijo diciendo, yo soy hijo. Yo como fiduciario, yo no declaro que usted es hijo o no es hijo. O sea, yo no puedo hacer eso. Y el señor fue un juez y el juez embargó, buena pregunta, embargó los derechos, no, embargó, tiene unas acciones dentro del fideicomiso. Y entonces embargó las acciones dentro del fideicomiso y la fiduciaria se le volteó y le dijo, no, señor juez, usted no puede embargar las acciones, puede embargar los derechos fiduciarios. Y mientras el heredero lo declaran como heredero, la fiduciaria sigue actuando, ejecutando la finalidad del fideicomiso. Es que llegan todos los hijos y se reparten en ese tema. Y hay unos retos que es importante mirar, pero pues llega un señor que dice que es heredero, pues que le vaya bien. Y yo no tengo idea, yo no entro en esa pelea. Entonces, creo que se respondió ahí. Aquí hay una pregunta, dice, si la persona natural no lleva contabilidad, ¿aún así puede declarar su utilidad teniendo en cuenta la depreciación del patrimonio autónomo? Yo diría no. Em, Yo diría sí, pero eso es un problema nuevamente del asesor tributario. Otro cuento malo es, yo tengo 5 apartamentos arrendados directamente. Y yo no puedo usar como gasto, bueno, salvo que fuera mi negocio, porque soy un empleado, entonces la, la cuota de administración, el predial, la valorización, todas esas cosas. Eh, yo,
y hay una depreciación a través del fideicomiso porque tiene un ingreso, un costo y un gasto, y una de las cosas es depreciación en mi opinión. La norma, que es horrible como está redactada, habla de causación. Y, y, y la causación no opera para una persona natural. Luego lo que le quede es pago o no cuenta. Y si son 100, pues le quedaron 100. Y la depreciación, pues le quedaron 100. ¿Para qué voy allá arriba? Una sociedad que sí lleva contabilidad de causación, o una persona que lleve, que es comerciante, que lleve causación, pues tiene que depurar el ingreso, el costo y el gasto. Entonces, si yo tengo 5 apartamentos y los meto en fideicomiso, ¿estoy haciendo fraude? Uno de esos apartamentos está arrendado a una amiga de mi señora y la amiga de mi señora no me paga. Entonces yo llamo a cobrarle. Y entonces la amiga de mi señora llama a mi señora y mi señora me regaña. ¿Quién hago el fideicomiso y quién llama a cobrarle el fideicomiso? Chévere, ¿no? Pero bueno, hay todo un tema tributario con las personas naturales que vale la pena un seminario completo, una presentación completa con tributaristas y todo eso. Ya el tiempo se nos acabó, aún quedan varias preguntas. Yo creo que es válido mencionar que por favor nos contacten y sigamos discutiéndola. De hecho, quedan preguntas muy interesantes todavía dentro del Q&A que teníamos. Preguntas sobre recursos, sobre impuesto al patrimonio, sobre cómo funciona. Entonces, yo creo que vale la pena dejar abierto la posibilidad de que nos contacten, nos llamen, nos busquen, simplemente para aclarar las preguntas y ver si en un caso futuro esto les puede aplicar a ustedes. Sí, uno y normalmente en este tipo de presentaciones, cuando son temas tan confidenciales de las familias, y acá más porque uno puede preguntar en privado y no en público, pues es mejor, pero lo que dice Lucas, encantados de sentarnos de manera individual, hay todo un equipo en Credit Corp Capital que atiende este tema, luego más que invitados. Como les empecé la charla, generalmente este tipo de presentaciones genera muchísimas dudas más que respuestas. Y bienvenidos, bienvenidos. Y tercero, no se les olvide, por favor, llenar la encuesta. ¿Ok? A todos muchas gracias. Aquí a la orden y que pasen una buena cuarentena. Cuídense mucho.